Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de un resonante caso de la Justicia Civil de Río Tercero, haciendo lugar a un amparo para que los hijos puedan ver a su papá internado en grave estado. Estuvimos dialogando por otra parte también con el defensor del pueblo de Santa Fe, Raúl Lamberto, acerca de la ley de humedales. Y hablamos en exclusiva con Paulo Bota, que es profesor universitario, acerca de la denominada zona de Medio Oriente, acerca de la actualidad de este lugar y lo que tiene también que ver con COVID-19. Esto es Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. ¡Quiero justicia por ti, hijo! Salir a buscar un trabajo porque estamos en la calle. Este sería un claro caso de acoso cibernético. Autor penalmente responsable de los delitos de homicidio. Se va a votar en general. Más de 70.000 hectáreas quemadas por incendios intencionales en el delta del Paraná y el humo que llegó hasta la ciudad de Buenos Aires precipitaron el debate en el Congreso para avanzar con una ley de protección de los humedales. Hablamos de este tema con Raúl Lamberto, el defensor del pueblo de Santa Fe. Doctor, sabemos que se ha reavivado una discusión que tiene que ver con la ley de humedales, muy necesaria, por cierto, con amplio debate, ya hace tiempo en Argentina, ha tomado estado público y sabemos que usted ha participado en algunas de las charlas. Yo quería empezar a preguntarle, doctor, ¿por qué es necesaria una ley de humedales para Argentina? A ver, humedales son sitios geográficos muy particulares. En general regulan la hidrología, controlan las inundaciones, son repositorios de aguas subterráneas, mitigan los cambios climáticos. Si son particularidades geográficas muy vinculadas a zonas particulares de nuestro territorio y del mundo. El mundo detecta más de 20 humedales de extrema importancia. Esto hace que estemos hablando de 5.800.000 hectáreas cuadradas en el mundo que son los humedales. Y en nuestro país han identificado no menos de 20 lugares, la zona andina con las lagunas, Desaguadero Mendoza, la laguna de Liberá, en Tierra del Fuego, la bahía de San Borondón, y en el caso concreto de nuestra provincia, lo que se conoce de nuestras provincias, la del litoral, que se conoce como el Alto Delta, sin perjuicio de que hay una importante humedal en el norte de la provincia, casi lindando con el Chaco. Hago esta introducción porque estamos hablando de una región que hace al ecosistema, que tiene fauna y flora autóctona, que tiene plantaciones autóctonas, pero que además no es un territorio pequeño. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en el 2008 se generaron, en forma similar a lo que sucedió este año, producto de muchas sequías, grandes quemas de pastos, de árboles, en general usando una práctica ancestral de quemar los pastos para que en la primavera vengan pastos tiernos, especialmente para la ganadería y para la ganadería intensiva, lo que generó que el humo llegara a la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ahí se generó un primer encuentro en la Corte Suprema de Justicia, donde intervinieron en ese momento la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Bueno,
se dio origen a partir de ese encuentro a lo que se conoce como el PIECAS, que es un programa integral de sustentabilidad de la región, y tratar de que, bueno, se preserve el ecosistema, su fauna, su flora. Doctor, quería preguntarle, ¿hay un acabado conocimiento de la opinión pública de lo que significa esta ley, del impacto que tendría la aprobación de esta ley? A ver, son dos temas. La opinión pública muchas veces opina sobre lo que está viviendo. Vivir con quema de pastizales que hacen ingresar humos y ceniza de pastizales a sus domicilios, a sus terrazas, a sus patios, afectarlos muchas veces en las vías respiratorias, generar agravamientos de patologías de personas que tienen problemas respiratorios. Bueno, para esa gente evidentemente hace falta dos temas. Uno, en lo inmediato, que se terminen las quemas, y la otra, que se busque algún tipo de solución para que esto periódicamente no se vuelva a presentar. Doctor, quería preguntarle el estado legislativo, el tratamiento legislativo que tiene, en qué etapa está y si usted es optimista respecto a la aprobación de esta ley. En general, la visión es, de que haya una ley, pero lo que uno ve que tampoco hay una coincidencia total en el fondo del tema. El segundo tema, que evidentemente es un tema que está en la agenda, es el tema productivo. El tema productivo hace que cuando las aguas bajen, los humedales son utilizados para la ganadería intensiva. O sea, son ganaderías que utilizan los pastos de los humedales, y que por supuesto en la época de primavera son pastos tiernos que engordan los animales, te diría a bajo costo. Y además hay zonas donde hay que discutir otros temas, como por ejemplo emprendimientos inmobiliarios o lugares de turismo o emprendimientos náuticos. Todos son temas que muchas veces, si no hay una visión integral y una regulación mirando hacia el futuro, son debates que a veces se hacen contradictorios, si la naturaleza puede ser contradictoria con estos emprendimientos. Nos vamos a la pausa comercial, la primera en el programa. A la vuelta seguimos con mucho más sujetos de derecho. Ya veremos. Apertura judicial de las provincias. Un varado obtuvo un fallo a favor para ingresar a la provincia de Formosa. La justicia federal destacó: si se detecta que una persona está enferma, lo que debe hacerse es desplegar el protocolo de atención, hacerlo ingresar a la provincia y brindarle la atención correspondiente. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto.
En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En el departamento Río Cuarto, estamos mejorando el camino rural desde la Ruta Nacional 8 hasta el sector industrial Bio 4 y bioeléctrica. Una importante obra que genera mano de obra local y que permitirá mejorar el traslado de la producción de la zona. Córdoba entre todos. Paulo Bota es profesor universitario, doctor en Relaciones Internacionales, especializado en el área que comprende el denominado Gran Medio Oriente o Medio Oriente. Vamos a empezar a definir el tema, ¿no? ¿Qué zonas comprende Medio Oriente? ¿Qué países comprende Medio Oriente cuando hablamos de este término? En realidad, Medio Oriente, siempre nosotros lo decimos, es un concepto más geopolítico que geográfico. ¿Qué significa eso? Pues que no podemos decir a partir de este río o a partir de esta montaña comienza Medio Oriente. Hay una especie de idea generalizada que si tomamos los países de lo que se llama África del Norte, ¿sí?, más los países que formaban históricamente la zona del Cercano Oriente, tenemos 20 estados que conforman la idea esta de Medio Oriente. Pero en realidad también es un concepto bastante discutido, ¿no? Por ejemplo, se habla de que la zona del Cáucaso, donde está Azerbaiyán, Armenia, Georgia, podrían ser considerados dentro de la región de Medio Oriente. Simplemente tengan en cuenta que en la República Islámica de Irán viven más azerbaiyanos que en la misma República de Azerbaiyán, lo cual ya podría ser más que un elemento muy claro para incluir al Cáucaso, a los países del Cáucaso Sur dentro del concepto de Medio Oriente. La historia de Afganistán, de Pakistán está ahí intrínsecamente vinculada con Irán, y entonces tal vez podríamos incluirlos también dentro del concepto de Medio Oriente. Los países de Asia Central tienen una vinculación con la cultura turca, irania, muy clara. Entonces, por eso decimos que es un concepto más geopolítico que geográfico. Pero en términos generales hablamos de tres grandes, o mejor dicho, de 4 grandes grupos de estados. Los países que tienen el árabe por lengua materna y lengua mayoritaria, los países donde se habla, o el país donde se habla persa, que es Irán, el país donde se habla turco, que es Turquía, y el país donde se habla hebreo, que es el Estado de Israel. Pablo, los componentes culturales son determinantes aquí en este lugar de Medio Oriente, ¿no? Sí, totalmente, porque en realidad, más allá del concepto de ciudadanía al cual estamos acostumbrados en una tradición liberal occidental, esto es, el que nace en un lugar tiene una adscripción al país en el cual ha nacido por este concepto jurídico de ciudadanía. En la región de Medio Oriente es muy importante el concepto de identidad. Y el concepto de identidad a veces trasciende las unidades estatales y a veces está subsumido entre las unidades estatales. Por ejemplo, si alguien, ha nacido en un país árabe, probablemente pueda decir, mire, mi identidad primaria sí es aquellos que hablan árabe, y por lo tanto me siento muy vinculado a otras personas que tienen la ciudadanía de otro país. Pero también puede suceder que una persona nazca en un país, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo tal vez Turquía, y que a pesar de tener ciudadanía turca, pues por su pertenencia a un grupo étnico lingüístico particular, considere que su identidad étnica lingüística también debe ser considerada, y no solamente su identidad de carácter jurídica. Entonces las identidades son muy importantes, y ahí se mezclan 2 grandes factores que luego se van intervinculando. Por un lado, los caracteres, o mejor dicho, los factores de carácter lingüístico, y por otro lado los de carácter religioso. Pablo, lo mencionaste, ¿cómo juega la religión allí? En casi todos los estados de esta región es muy importante. Es importante creo que en 2 elementos, no solamente como podría ser su objetivo primario, esto es de vincular a una persona con la divinidad a través de un dogma, una moral,
una liturgia, sino como función social. Esto es, puede servir también de base para organizar las actividades sociales de esa persona, puede también servir para regular las actividades de carácter jurídico. Piensen que hay muchos países en los cuales, por ejemplo, el concepto de matrimonio civil no existe. Estoy pensando tal vez en Líbano, en el Estado de Israel, donde el matrimonio es un contrato, una figura de carácter religioso, y en función de esas, digamos, de la religión, también se desarrollan muchas veces los derechos y obligaciones de las personas en ese ámbito estatal. Esto es, por eso digo, es otro esquema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un país uno es cristiano, la mayoría es musulmana, probablemente tenga una serie de derechos y obligaciones un tanto disímiles del resto de sus conciudadanos, y también podemos decirlo con respecto a musulmanes en otro estado. Por eso digo que la religión es muy importante, porque no es solamente algo que se reduzca al ámbito privado, sino que también tiene una influencia importante en cuanto a la forma de ordenar las vinculaciones sociales. Se han hecho muchas películas, muchas series. No sé si pudiste ver Fauda en Netflix. Sí. Me falta la tercera temporada. Refleja los conflictos de esa zona, ¿no? Lo que estamos hablando. Lo refleja, y creo que eso también explica el éxito en todas las comunidades. No solamente fue un éxito en, digamos, el Estado de Israel, sino también entre los árabes palestinos, porque creo que una de las cosas más interesantes que tiene la serie es que marca una historia de caracteres humanos. No es un conjunto de figuras donde son buenos y malos de manera absoluta, ¿no? Sino que hay contradicciones, este tema, ¿no?, del protagonista que se siente cómodo hablando árabe y viviendo entre los árabes a pesar de que está desempeñando una función para el Estado de Israel, aquellos árabes que ven como una mezcla de amor y odio lo que pasa del otro lado, digamos. Creo que marca el lado humano, y es fundamental. Cuando alguien escucha hablar de esta región como si fueran los países, ¿no?, entes monolíticos, haciendo caso omiso de las complejidades que derivan las relaciones entre las personas, lo primero que uno entiende, uno que ve, dice, bueno, creo que esta persona no tiene un contacto directo con la región, ¿no? Porque cuando nosotros escuchamos hablar a alguien de Argentina, ¿no?, y considera que es lo mismo, alguien, no sé, alguien exactamente, como decimos, un cordobés que un porteño, que un jujeño, y que a la vez, no sé, que un cordobés, bueno, pero no sé qué es, alguien de Río Cuarto, de San Francisco, de Córdoba. Y ahí podemos identificar, ¿no?, cuando uno entiende las complejidades sociales, que son exactamente las mismas que las nuestras, uno realmente se acerca a la situación. Y eso creo que también tiene que ver con el éxito de esta serie que recién me comentabas. Preguntan por intereses económicos de Europa. Bueno, Europa sí es un socio, ha sido históricamente un socio, no solamente un socio comercial, pero sí un socio tecnológico. Esto es, muchos de los países, la tecnología industrial había sido de base europea, también un reflejo de la cercanía y un reflejo de la vinculación histórica que han tenido. Pero ahí tenemos otro proceso que viene avanzando con fuerza en Medio Oriente, que es la República Popular China, que a través de este proyecto de lo que se llama un camino, reactivar una nueva ruta de la seda, donde también se incorpora a la región de Medio Oriente. Es un proyecto que China ha presentado hace menos de una década, pero que está dando muchos resultados políticos y a nivel de infraestructura. Es la idea de vincular a China con toda la masa eurasiática hasta Europa a través de una red de infraestructura, nosotros llamaríamos de tipo polimodal, ¿no? Infraestructura terrestre, infraestructura naviera, infraestructura aérea, y también obviamente los países de Medio Oriente se han visto incluidos ahí. Entonces China es un actor que a nivel de las inversiones, a nivel de la compra de algunos productos, por ejemplo, en términos generales, ¿no?, el 30% de las exportaciones de hidrocarburos de Irán y Arabia Saudita hoy van a China.
ocupa un lugar mucho más significativo que cualquier país europeo, y directamente Estados Unidos, que se ha convertido en un exportador neto, no aparece, ¿no? Entonces, obviamente que detrás de convertirse en el importador del 30% de sus productos, vienen luego otras cosas, ¿no? Viene la inversión, vienen los acuerdos a nivel político, vienen los acuerdos en otros ámbitos, y creo que China es otro de los actores que hace 15 años no estaba en Medio Oriente. Cuando hablábamos de Medio Oriente hablábamos de Europa, Estados Unidos, pero que hoy tenemos que cada vez considerar más, junto con otro actor que cada vez también es más importante, que es la Federación de Rusia. Nos vamos a la pausa comercial, la segunda en el programa. A la vuelta hay mucho más sujetos de derecho. Ya venimos. Jubilación no es ganancia. La justicia federal ordenó a la AFIP reintegrarle a una jubilada el dinero deducido en concepto de impuesto a las ganancias durante un año y abstenerse de realizar la retención. No puede considerarse al haber provisional como una ganancia, afirmó el juez. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En el departamento Río Cuarto, estamos mejorando el camino rural desde la Ruta Nacional 8 hasta el sector industrial Bio 4 y bioeléctrica. Una importante obra que genera mano de obra local y que permitirá mejorar el traslado de la producción de la zona. Córdoba entre todos. La Justicia Civil de Río Tercero hizo lugar a un recurso de amparo presentado por los 4 hijos de un paciente internado en grave estado en el Hospital San Roque de Córdoba con el diagnóstico de COVID-19 para poder visitarlo. Hablamos de este tema con el estudio jurídico que los representó para la solución de este conflicto. Y nos interesaría empezar a hablar de este recurso de amparo solicitado, decidido en forma favorable a través de una medida autosatisfactiva. Doctora Mengo, ¿cómo fue la experiencia en primera persona de esta situación? Bueno, fue una experiencia fuerte porque es de una persona conocida del estudio, cliente por otros motivos, que recurrieron a nosotros porque los hijos de la persona que estaba internada había sido trasladada a la ciudad de Córdoba y hacía 5 días que no tenían ninguna noticia concreta más allá del parte médico que le daban todos los días. El parte médico era muy complicado. No sabían si iban a poder despedirse o no de su padre, los chicos. La esposa no pidió el amparo porque ella es una paciente de riesgo y no quería entorpecer el trámite. Y este señor, bueno, estuvo acá internado 2 semanas en Río Tercero con una neumonía muy complicada y cuando llegó al Hospital San Roque le detectaron el COVID-19. Ante esta situación y previendo lo que ya había pasado de que no dejaban ver a los pacientes y no tenían ningún acceso ni sabían cómo estaban siendo tratados, recurren al estudio para que le demos una solución, y eso fue el fin de semana, el último fin de semana de agosto, creo que fue los primeros días de septiembre. El 31 de agosto se presentó. El 31 de agosto se presentó el amparo. Estuvimos ese domingo trabajando los 3 para ver de buscarle la vuelta.
y ahora todo lo presentamos online, así que eso también se complicaba. También se presentó el domingo 30. El domingo 30 fue presentado, pero bueno, recién el lunes, cuando tomaron conocimiento los vocales de la Cámara, se abocaron a trabajar de manera inmediata, más sabiendo la urgencia y la importancia del tema, porque era un tema nuevo y justo ese día había salido un DNU donde recomendaba a las provincias establecer los protocolos y todo eso para asistir a las personas que están en una situación terminal por COVID. Bien, bien. Marcelo, Facundo, les consulto básicamente qué significa una medida autosatisfactiva. Una medida autosatisfactiva tiene la naturaleza de una medida cautelar. Esto es, uno presenta el pedido y sin más prueba que se pueda aportar inmediatamente con el pedido, la justicia debe expedirse por sí o por no. Esto es, la medida se agota con la sentencia y se cumple por única vez. A diferencia del amparo, que tiene unas posibilidades un poquito más amplias de prueba, en el caso de la medida autosatisfactiva, digamos que la presentación se agota con su resolución, ¿sí? Nosotros en realidad presentamos un recurso de amparo, no una medida autosatisfactiva. La Cámara consideró que debía concederla directamente como medida autosatisfactiva, porque la idea en ese fallo era que los hijos del señor pudieran verlo, porque parecía una medida in extremis, afortunadamente no se ha producido, pero digamos, la concesión de la medida lo que otorga es simplemente que sus hijos lo puedan visitar y ahí se agota la trascendencia de la medida, ¿está? De la medida autosatisfactiva en sí, ¿está? Para que esta resolución tenga el efecto que tuvo, los jueces también han tenido una parte importante, ¿no? Bueno, te comentaba que la participación de la Cámara fue muy importante porque ha dejado de lado lo que es el formalismo, el rigor del papel del expediente y ha avanzado un poquito en cuestiones de la prueba, porque nosotros en el momento de interponer la acción de amparo no teníamos toda la documental y toda la prueba necesaria que requería la medida. En función de ello, nosotros pedimos alguna comunicación telefónica con el hospital y bueno, la Cámara accedió a estas medidas, dejando de lado, como te decía, el formalismo, avanzando y teniendo en cuenta la gravedad de la situación que representaba la salud del paciente, ¿verdad? Este fallo judicial que reabre el camino a la coherencia, se piden gestos humanitarios. ¿Cuál fue el otro costado de este fallo judicial en lo humano? ¿Qué pudieron percibir ustedes y en lo personal? ¿Qué significó? Yo creo que toda la circunstancia que rodea el caso conmovió a todas las partes, porque inclusive la Cámara mostró esa parte que a veces uno no ve, porque se expresan a través del papel, pero nos encontramos con tres vocales verdaderamente conmovidos en lo emocional. Nos parece que a todos nos ha producido lo mismo, e inclusive nos ha movido a pensar cómo nos hubiésemos sentido si hubiésemos estado en el lugar concreto, en este caso del cliente, que dejó de ser un cliente. Estábamos, digamos, todos comprometidos con que la finalidad se cumpliera. Y lo bueno de esta parte, digamos, de esta cuestión que ha tenido que ser planteada, lo malo es tener que plantearlo judicialmente, sin duda. Lo bueno es que todas las partes, e inclusive debo decir, además de los vocales de la Cámara, los médicos de la terapia intensiva del Hospital San Roque, también se han mostrado comprometidos y realmente conmovidos por la situación. El tema de la valentía de la Cámara en sacar una resolución en contra de lo que venía pasando, en contra de lo que decía la Nación, y todo eso fueron valientes, fueron en contra de todo lo que venían haciendo. Se comprometieron personalmente en el tiempo, porque ellos lo vieron el lunes a la mañana y el martes a las 12 del mediodía la gente estaba viendo a su papá. Entonces se manejaron de una manera inmediata, coherente, justa y con un sentido muy humano, al definir el derecho de duelo, de acompañamiento como un derecho humano fundamental. El mismo texto del fallo lo dice. Eso por un lado. Pero yo estoy desconforme con la repercusión que tuvo. Yo esperaba que esto fuera como ejemplificativo y tuviera como un alcance mayor en el resto de los casos.
porque todavía la provincia no reglamentó nada de lo que dice el DNU nacional, de que establezcan un protocolo, como dice el AMBA y todo eso. El protocolo en Cava está, pero acá en Córdoba todavía no. Se estableció un sistema biosanitario, un circuito biosanitario. ¿Cómo fue ese protocolo para poder ver al papá de estos chicos? Pero mira, bárbaro, lo recumplieron porque los blindaron a los chicos para verlo, no los dejaron acercarse, ni tocarlo, ni nada, pero le pusieron doble máscara, doble protección, y todos los que fueron estuvieron aislados después, porque son 5 los chicos que fueron, ¿no? Estuvieron aislados y se hicieron el análisis y a todos les dio negativo, o sea que nadie corrió ningún riesgo, nadie. O sea, la medida sirvió, fue un ejemplo. Como Córdoba siempre es pionera en todo lo del derecho, dio el ejemplo, pero no tuvo continuidad en el tiempo. Final del programa, gracias nuevamente por habernos acompañado, nos estamos reencontrando la próxima semana. Recuerden que pueden seguirnos a través de redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Esto fue Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Chao. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.